Como tema pues en esta noche, la introducción a la ira de Dios. El sexto sello, Apocalipsis 6, versículo 12, dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció. Esta palabra apolcorizo en el griego significa se partió a la mitad. El cielo se partió a la mitad como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Una de las verdades más maravillosas de la Biblia es que Jesús va a regresar. Este hecho es absolutamente cierto y real, y es una certeza inmutable para todos aquellos que seguimos al Hijo de Dios. Uno de los principales motivos y propósitos de la segunda venida de Jesucristo será vindicar la santidad de Dios a través del juicio de los malvados. La segunda vez que Cristo venga a este mundo será para castigar al mundo. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y las personas que durante toda esta época y los años que vienen le rechazaron, algún día te enfrentarás. Si tú eres una de esas personas que nos escuchas en esta tarde, te enfrentarás algún día cara a cara, y será tan terrífico, tan horripilante, tan absolutamente te conmoverá las fibras más íntimas de tu alma la presencia de Dios, que preferirás, como lo vemos aquí, esconderte y buscar la muerte antes de enfrentarte a Dios. La Biblia se refiere a este día, cuando Cristo venga a juzgar el mundo, se refiere en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el día de la ira, o también se conoce como el día del Señor. La Biblia se refiere a este día, por ejemplo, veamos en el libro de Joel. En el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 15, dice el profeta: ¡ay del día, porque cercano está el día de Jehová! Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La certeza de esta gran verdad debería ser un grande incentivo para todos nosotros los cristianos y vivir una vida de santidad. Será el cumplimiento inquebrantable de Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre lo va a recoger, tarde o temprano. El día del Señor, pues, es una de las doctrinas escatológicas más importantes para que comprendamos la cronología de los acontecimientos de los últimos tiempos. Veamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, de qué manera el apóstol Pablo habla acerca de este día del Señor, o de esta época, o este tiempo, este periodo de tiempo, que será únicamente de juicio. Dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Esta palabra tiempos en el griego es cronos y ocasiones es kairos. O sea, Dios no quiere que nosotros digamos, bueno, exactamente en este momento, en esta semana, en este mes, o el kairos, que es un tiempo específico, va a venir Cristo. Dios no quiere que nosotros sepamos el día exactamente, ni la semana, ni el mes, ni el año en que va a venir. Sabemos las cosas que están alrededor, y como decía Cristo, cuando las nubes se juntan, sabemos que va a llover. Así nosotros también, cuando veamos todas estas cosas, saber, lo único que quiere Cristo es que sepamos que el tiempo está cerca y que nos debemos de preparar más y más. Pero vosotros, dice el versículo 2,
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, esta época, cuando Cristo venga a juzgar al mundo, en el momento en que Cristo venga, la iglesia va a ser sacada de la tierra. Y en el mismo día en que la iglesia sea sacada de la tierra, en el mismo día que se le conoce como, él le puso el nombre de raptere, de levantará en el aire. En ese día, cuando Cristo venga, nos va a sacar a los que estemos vivos, y a los que estén muertos van a resucitar. El día del arrebatamiento involucrará dos eventos: la resurrección de todos los creyentes, con la transformación de todos los creyentes, y al mismo tiempo, en ese día, en ese momento, se inicia el día de la ira de Dios. En cuanto Dios nos saca, comienza a derramarse sobre el mundo la ira de Dios, que será un periodo que abarque aproximadamente 2 o 3 años, como lo vamos a ir desarrollando y estudiando. Ahora, este día, dice el apóstol, vendrá como ladrón en la noche, pero vamos a ver que no para nosotros. Para nosotros no vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, vamos a ver en resumen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Inesperadamente, intempestivamente, sorpresivamente. O sea, un ladrón, si supiera alguien cuándo va a entrar, pues estarías con el rifle y con la pistola, ¿verdad? Pero como no sabes cuándo viene el ladrón, ese es el problema, que casi siempre viene cuando estamos dormidos. Entonces, así es como va a venir la venida de Cristo, y así va a tomar al mundo. Cuando esto suceda, el mundo en general, y escúchenme, muchos millones de cristianos serán sorprendidos también. De ahí la exhortación: velad, orad, alzar vuestras cabezas, preparados para que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas. Y de ahí las admoniciones, las exhortaciones, las advertencias, para que la iglesia no sea sorprendida como un ladrón en la noche. Dice la Biblia, en segundo lugar, que va a ser un tiempo en el que y en esa paz, con una destrucción repentina tan dolorosa como los dolores de una mujer que está dando a luz. Pero, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que cuando Cristo venga, si tú estás en tinieblas y eres cristiano, ¿qué significa? El que cree a las gentes lo sorprenda como ladrón. Ahora, vamos a recordar lo siguiente, que ya lo explicamos hace 2 o 3 conferencias. La tribulación, que se conoce como los 7 años de la semana 70 de Daniel, está compuesta por 3 años y medio que se conocen como la tribulación. Después viene un periodo que se llama la megatilipsis, la gran tribulación. ¿Cuánto va a durar la gran tribulación? No sabemos, porque dice Mateo 24, Cristo será acortada. Si aquellos días no fueron acortados, nadie podría ser salvado o librado del peligro. Entonces, la tribulación sabemos que va a durar 3 años y medio. La gran tribulación no sabemos. Y después de la gran tribulación, que la inicia el anticristo a través de la persecución de los cristianos, para que ya llegue a su límite, Dios saca a la iglesia después de la gran tribulación, y la iglesia es librada no de la tribulación ni de la gran tribulación. La iglesia es librada de la ira. Y llamarle a los 7 años de tribulación la ira de Dios es un error tremendo. Porque si demostramos en esta noche cuándo comienza la ira de Dios, nos damos cuenta que el creer que vamos a ser sacados antes de los 7 años es un desconocimiento total de cuando comienza la ira de Dios. Porque de acuerdo a Apocalipsis 6, comienza en el 6º sello.
y comienza con señales en el cielo, perturbaciones cósmicas en la luna y las estrellas, anunciando las perturbaciones cósmicas tanto en Mateo, Joel, Hechos, como lo vamos a ver, y Apocalipsis. Los cuatro, la misma secuencia tienen Joel, tiene Lucas, tiene Pedro, tiene Pablo y tiene Juan. La misma secuencia la vamos a ver en los cuatro libros. Primero es el anuncio de que viene el Señor con las perturbaciones cósmicas, después viene el arrebatamiento de la iglesia, después viene el juicio de Dios contra todo el mundo, y después vienen las bendiciones mileniales a todas las personas que van a poder entrar al reino de Jesucristo. Una vez que podemos demostrar cuándo comienza el día del Señor, el tiempo del rapto se va a aclarar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí primero en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, que el apóstol Pablo lo establece: porque no nos ha puesto Dios para ira. En el griego, orge. Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación. Esta palabra salvación no está hablando de la salvación de nuestras almas, está hablando de ser salvados del peligro. Nos ha puesto Dios para ser sacados, para ser salvados, para ser protegidos, para ser preservados del peligro. Un error es creer que siempre que aparece la palabra salvación se refiere a la salvación del alma, cuando no se refiere siempre a la salvación del alma de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. Muy bien, vamos a ver entonces, primero en el Nuevo Testamento, en esta noche, que el día del Señor o el día de la ira es un término mencionado varias veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es uno de los términos, repito, más importantes para poder comprender las verdades proféticas. 8 profetas usan el término día del Señor 19 veces. 3 escritores del Nuevo Testamento, Lucas, Pablo y Pedro, usan el mismo término en 4 pasajes del Nuevo Testamento. Veámoslo en primer lugar. Esta es la única forma de estudiar la Biblia de forma sistemática, para que tengamos todo el material, podamos coleccionar todo el material, reunir todo el material y poder trazar entonces una doctrina, una hermenéutica bíblica. Dice Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, cuando la iglesia se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo, usa el apóstol Pedro una profecía del profeta Joel. Y cuando el derramamiento del Espíritu Santo cae en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro recurre, inspirado por Dios, a la profecía de Joel y cita la profecía de Joel en Hechos 2, del 17 al 21. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Noten ustedes, lo primero que observamos es que los postreros días, o sea, los últimos días, tuvieron su inicio cuando nació la iglesia. La iglesia ya había sido profetizada por Cristo, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, pero la iglesia tuvo su nacimiento con el derramamiento del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, cuando el Espíritu Santo caía en Pentecostés, en ese día se iniciaban los postreros días. Ahí comenzaban los últimos días del plan de Dios o de la dispensación de Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, o sea, sobre judíos y sobre gentiles. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En el Antiguo Testamento solamente los profetas tenían la autorización de profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Si tú te paras y dices, así dice el Señor, no tú, ni así dice Paco, ni así dice Pedro, ni así dice Pancho Pistola, sino así dice el Señor, y citas o hablas la Biblia porque la has memorizado y estás diciendo lo que la Biblia dice, estás profetizando. Profetizar no es decir, dice el Señor, y hablar cosas de mi propio corazón, es decir, cosas que dice la Biblia, donde te pones de acuerdo que son verdad, y eso se llama profetizar. Y ahora lo pueden hacer los hombres y las mujeres.
En el Antiguo Testamento no se podía. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo el libro de los Hechos, nos damos cuenta, es un libro donde los jóvenes, las doncellas, los hombres, las mujeres tuvieron éxtasis, tuvieron visiones. Pablo se fue al tercer cielo, etcétera, etcétera. Fue una dispensación totalmente diferente. Me gustaría que más que vieran las pantallas, vieran a sus Biblias. O sea que cuando ves a la pantalla significa que no traes la Biblia. Y me gustaría más que vieran sus Biblias, porque si no ves la Biblia, no puedes seguir la palabra de Dios. Dice el versículo 18, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios. Ahora, hasta el versículo 18 se cumplió ¿cuándo? En Pentecostés. Y todo este periodo del versículo 17 y del versículo 18 abarca 2000 años, que es la época de la iglesia. Entonces, esta profecía que el apóstol Pedro toma de Joel está cubriendo absolutamente desde el inicio de la iglesia, con mucho cuidado, síganme, hasta los últimos días, o más bien, el último día de los últimos días de la época de la iglesia. Vuelvo a repetir, se nos cita el inicio de la iglesia y versículo 19 al 21, el final de la iglesia. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego a vapor y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. O sea, cuando el día del Señor venga, se acabó la iglesia. Cuando venga la ira de Dios, la iglesia ya no va a estar aquí en el mundo. El periodo de la iglesia duró desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta el día del Señor. Pongan mucha atención, esto es muy importante y les va a quitar muchas dudas que tenían a los que les gusta la profecía. Entonces dice la Biblia que esto sucederá al principio y antes de que venga el día del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Antes de que venga Cristo, hasta el día del Señor, antes de la ira, habrá otra vez la oportunidad de la salvación. Cuando la iglesia sea sacada, Dios derrama su ira totalmente sobre el mundo y ya no existe oportunidad para la salvación. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, que acabamos de leer, capítulo 5. Este es el segundo pasaje en la Biblia donde se cita el día del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí está citando el apóstol Pablo lo que Pedro dijo en el libro de los Hechos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El tercer pasaje está en Segunda de Tesalonicenses. Denle la vuelta, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Nuestra reunión con Él, cuando la iglesia sea otra vez unida a Cristo. Jesús dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré otra vez, Juan 14, 2 y 3, y os tomaré a mí mismo. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, esta reunión de la iglesia con Cristo, en la parusia de Cristo, en la aparición de Cristo, está hablando del arrebatamiento. Los tesalonicenses habían recibido falsos maestros, que les estaban enseñando que ya había venido Cristo, y que ellos se habían quedado. Y que el día del juicio ya había tenido lugar, y que ellos estaban confundidos. Esta es la razón por la cual Pablo les escribe esta segunda carta.
Con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que ¿qué? De que el día del Señor está cerca, o sea, el día del Señor es el día de nuestra reunión con Él. Cuando comienza el día del Señor es cuando la iglesia se va con Cristo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Nadie se vaya con la finta. No podemos irnos con el Señor sin que antes venga el anticristo. Nosotros los cristianos vamos a conocer al anticristo. La iglesia va a estar aquí cuando el anticristo tome posesión de Europa y del Medio Oriente. La iglesia va a estar acá cuando el anticristo firme un tratado de 7 años con los judíos. Pero quiero decirles algo, muy pocos cristianos van a saber que ese hombre es el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste no tendrán lo que dijimos al principio, un conocimiento intuitivo, perceptivo, así como ahorita tú puedes ver a 3 predicadores y no saber quién es un falso profeta, o te traen una doctrina y crees esa doctrina y no sabes que es una herejía, así como todavía no puedes distinguir, como los ositos chiquitos y los animalitos no distinguen los hongos venenosos de los hongos comestibles, y la mamá osa no deja a los ositos salir de la cueva durante 6 meses porque los ositos todavía no distinguen entre los hongos buenos y los hongos malos. Así los cristianos nuevos necesitan comer la palabra, ser alimentados, ser equipados por los maestros, por los profetas, por los apóstoles, por los evangelistas, para que crezcas y puedas verdaderamente discernir, intuir, percibir la verdad de la mentira, el espíritu de la verdad del espíritu del error. Es peligrosísimo vivir en la vida cristiana en estos tiempos que vivimos en pecado. Peligrosísimo. Porque entra con una sutileza a nuestras vidas. Recuerden ustedes que es como una víbora, el pecado es como una víbora. Entra así el pecado, así se te mete a tu casa, sin que te des cuenta, y ahí anda y se te mete a enrollar y te comienza a enrollar, y tú no sabes y no te das cuenta porque has perdido sensibilidad, y cuando te das cuenta, te hace así, te tira la mordida y te envenena. Y cuando te das cuenta, ya estás envenenado, ya caíste en fornicación, ya caíste en adulterio, ya robaste, ya hiciste aquello. Cuando te das cuenta dices, Dios mío, ¿qué hice? Pero si era cristiano. Todo comenzó cuando comenzaste a creer que podías vivir en pecado. Cuando creíste que podías parar el pecado, cuando creíste que podías detener eso que estaba asaltando tu vida, cuando creíste que esa víbora no podía entrar a tu casa. En 2 de Pedro está la 4ª referencia al día del Señor en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro capítulo 3. Y dice el apóstol, versículos 9 y 10, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro está diciendo lo mismo que dijo ¿quién? El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, que vendría como ladrón en la noche. Ahora vean ustedes lo que nos agrega el apóstol Pedro. Y cuando el día del Señor venga, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro asocia el día del Señor con el apóstol Juan en Apocalipsis, con las perturbaciones cósmicas, las señales en los cielos, en la luna y en las estrellas. Entonces nos damos cuenta, al juntar todos estos 4 pasajes en el Nuevo Testamento, que el día del Señor o el día de la ira se inicia en el 6º sello. Y ahí es cuando nosotros, entre el 6º y el 7º sello, como lo vamos a ir desarrollando después,
es cuando la iglesia es arrebatada. Ahora, muy bien, en el Antiguo Testamento, el primero en usar el término fue el profeta Abdías. Dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí se declara en el Antiguo Testamento que el día que Cristo venga, el día del Señor, cuando la ira de Dios comience a caer del cielo sobre la tierra, será dentro del contexto del juicio contra las naciones. Actualmente se calcula que ya pasan de 200 naciones, de acuerdo a las Naciones Unidas, que hay en el mundo, 190 y tantas naciones hay ya en el mundo, y cuando Cristo venga se va a cumplir el Salmo número 2, que dijeron las naciones, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, y van a comenzar los jefes de Estado a creer que no vamos a juntarnos, vamos a traer los mejores economistas, vamos a reunirnos en las Naciones Unidas y vamos a discutir el problema de la deforestación, el problema del hambre, el problema de la pobreza, el problema de la inseguridad, y los seres humanos creen todavía que tienen la capacidad de ellos mismos darle solución a problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Y así en México, y así en China, y en Venezuela, y en Brasil, y en Estados Unidos, la gente todavía sigue creyendo, es que si tuviéramos ese partido, México sí tendría un cambio. Es que si fuera ese gobernante otra persona, prosperaríamos. Y es la historia desde Caín y Abel. Maldito el hombre que confía en el hombre. Lo hemos repetido 1 y 3 veces, nuestra confianza es... ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Del PRD? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Del PAN? ¿Del PRI? ¿De Convergencia? ¿Del PTM? ¿De los demócratas? ¿Los republicanos? Cada país, todas las personas que crean que es el partido el que va, o el Estado, a solucionar y a mejorar la condición humana, se equivocan por desconocer la naturaleza humana. La Biblia dice claramente que no habrá paz, no habrá seguridad, no habrá nada, irá de mal el peor el mundo hasta que Cristo regrese. Entonces nosotros sabemos que tenemos que orar por nuestros gobernantes, orar por todos los partidos, pero nunca pongas tu esperanza, ni te desilusiones de un partido, de un hombre, porque no es nuestra confianza en los seres humanos, es en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Veamos ahora en el libro de Joel, el tema del día del Señor, que es el libro que más tiene acerca del día del Señor, y que casi toda la profecía de Joel se relaciona con el día del Señor y el juicio del Armagedón o de las naciones al final de la época de la iglesia. Dice Joel 1, versículo 15, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 2, del 1 al 2. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este pueblo grande y fuerte, que está hablando el profeta Joel, que vendrá en el día del Señor, ¿de quién está hablando? En la cuarta y la quinta trompeta de Apocalipsis 9, los demonios que salen del abismo y que comenzarán durante 5 meses a atormentar a los seres humanos. Se le llama un pueblo grande y fuerte, como no lo habrá en muchas generaciones. Joel, capítulo 2, versículo del 10 al 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden.
porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Esto es lo mismo que Juan cita en Apocalipsis 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira del Señor? Joel capítulo 3, versículo del 1 al 3. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Observen algo. Antes de que se cumpliera el día del Señor, era imprescindible que Israel regresara a su tierra. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? 11 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez, después de más de 2000 años, sin gobierno, sin territorio y sin una religión, los judíos del mundo entero regresaron por un voto de la Liga de las Naciones, que ahora son las Naciones Unidas, y se establecieron el 14 de mayo del 48 como el Estado libre y soberano del Estado de Israel. Ante los ojos del mundo incrédulo y escéptico pudieron ver que las profecías de la Biblia se cumplían al pie de la letra. Aquí está, Amós está profetizando 800 años antes de Cristo. 880 años antes de que los judíos, en el año 70 después de Cristo, fueran dispersos en el mundo entero, cuando los romanos llegaron y no dejaron piedra sobre piedra. Joel es muy claro: en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Jerusalén y de Judá, reuniré a las naciones en el valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones. ¿Y qué dice? Repartieron mi tierra. ¿Qué está pasando ahorita en Israel? 2800 años después, están repartiendo la tierra. ¿Por qué es el juicio de Dios contra las naciones? Por causa del trato que las naciones le dieron a su pueblo Israel. Dios, desde Génesis 12, 2 y 3, le dijo a Abraham: los que te bendigan, los voy a bendecir, y los que te maldigan, los voy a maldecir. Y vemos en la historia cómo todas las naciones que han sido antisemitas y que han perseguido a los judíos no se han escapado del juicio de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando los judíos iban a regresar en el 48 a la tierra, México no votó a su favor? Ni Colombia, ni Chile, ni Cuba. Fueron las 4 naciones de Iberoamérica que votaron en contra de que los judíos regresaran en el 48 a su tierra. La Biblia nos muestra que estas profecías se seguirán cumpliendo. La repartición de la tierra actualmente, ¿por qué se está llevando en Israel? Porque los judíos creen que si les dan tierra a los palestinos, lograrán la paz en la tierra de Israel. Pero cuando los judíos les sigan entregando la tierra a los palestinos, y cuando les devuelvan las colinas del Golán al norte de Israel, al norte del mar de Galilea, la frontera con Siria, ya tienen ahorita la franja de Gaza, el Banco Oriental, casi todo Judea, la parte en medio, y les den más tierra para que construyan el, entre comillas, Estado palestino, Israel ha firmado un pacto con la muerte. No tendrán posibilidades de defenderse, más que utilizando lo que un general judío en la Guerra de los 6 días, en 1967 de junio, dijo el general Moshe Dayan: si somos atacados de tal manera que no tengamos oportunidad de defendernos, usaremos la operación Sansón. ¿Qué es la operación Sansón? Bueno, tomaron el ejemplo de Sansón, todo el mundo lo conoce, el libro de los jueces, cuando Sansón, por las mujeres, por su sensualidad, abortó la misión de Dios para su vida. Dios había prometido a los papás de Sansón: va a ser un grande profeta y va a liberar a Israel de los filisteos. Dios tiene para nosotros promesas, pero nuestra sensualidad, nuestra ambición por el dinero,
nuestra ambición por las cosas y los afanes de la vida, por el orgullo de tener un nombre, por tener reconocimiento, esas cosas abortan el plan de Dios para nuestra vida. Sansón abortó el plan de Dios, la misión que Dios tenía para su vida, la abortó, lo agarraron, le quitaron las fuerzas, lo raparon y le sacaron los ojos y lo convirtieron en un payaso en el circo de los filisteos. Y ya que estaba Sansón hecho un hazmerreír, porque es lo que hace el pecado nos ciega y el pecado hace que la gente se burle de nosotros. Ya que estaba Sansón en esa situación, al final de su vida, le dijo: Padre, por último lugar, antes de morir, te pido que me vuelvas a dar las fuerzas. Y entonces Dios le concedió en su gracia y se recargó Sansón en las dos columnas que sostenían el palacio de los filisteos. Dios le devolvió las fuerzas y las derrumbó y cayeron todos arriba de Sansón. Lo que Sansón no logró en su vida, lo logró en su muerte. La misión que Dios le había dado, la logró finalmente en el momento de morir. Se murió junto con los filisteos. Así murió Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido en esta tierra. Cuando los judíos se vean acosados por sus enemigos, ¿qué usarán? Las armas nucleares, no convencionales. O sea, que contestarán con armas nucleares, y los judíos están dispuestos a morir como lo hizo Sansón junto con sus enemigos. O sea, nos morimos, pero nos morimos todos. A ese grado están actualmente los judíos. Sabemos que no va a suceder, porque Dios los va a defender, y antes de que los acaben de destruir en la batalla de Armagedón, Cristo intervendrá milagrosamente desde el cielo. Ahora dice aquí en Joel, también capítulo 3, versículo 12 al 16, nos describe la batalla, la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón. Joel 3, del 12 al 16. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Se acuerdan ustedes Mateo 25? Que dijo Cristo que cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Juzgar a las naciones, y los separará como los cabritos, ¿se acuerdan? Y reunirá a sus elegidos de los cuatro ángulos de la tierra, el arrebatamiento. Entonces, todos los escritores de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo, están en una secuencia perfecta y todos coordinan y armonizan de una forma sobrenatural. Allí me sentaré, dice, va a ser en el valle de Josafat, echad la hoz, versículo 13, porque la mies está madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está, ¿qué cosa? Se asocia el día de Jehová con el juicio de todas las naciones. Se asocia el día de Jehová como ladrón en la noche. Se asocia el día de Jehová con perturbaciones cósmicas y prodigios en la tierra, en el sol, la luna y las estrellas. Se asocia el libro de Jehová, el día de Jehová, como el día en que Dios juzgará al mundo. El sol se oscurecerá y la luna, versículo 15, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Seón. Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Vemos nosotros finalmente que cuando acabe este juicio de Dios, Romanos 11:25 dice, y todo Israel será salvo. Esto significa que los judíos étnicos que vienen de Abraham, el Israel nacional, cuando venga Cristo y acabe el día de los juicios, en ese momento todos aquellos judíos que crean y le entreguen su fe al Mesías Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, serán salvados del juicio de Dios. Y terminamos con el libro de Isaías capítulo 2, que es el más grande evangelista del Antiguo Testamento. Isaías profetizó desde el palacio real. Isaías fue el profeta más rico en el Antiguo Testamento. Casi todos los profetas eran pobres, al igual que Pablo. Pablo, en contraste con todos los apóstoles de Cristo, que eran pescadores que con trabajo se ponían los calcetines,
o sabían escribir o leer. Casi todos eran hombres incultos, como decía Cantinflas, desleídos y desletrados. Isaías, igual que Pablo, eran hombres cultos, hombres preparados, hombres educados, hombres de buenas familias. Dios escoge de todo en la vida. Isaías, en el capítulo 2, versículos 12 al 21, nos habla acerca del día de Jehová. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido. ¿Qué viene Dios a combatir en el día de Jehová? En el día del juicio, en el día del castigo, el pecado que hizo que el ser humano se creyera Dios, la soberbia. ¿Qué fue lo que hizo que Satanás, el querubín protector de Dios, se rebelara contra Dios? La soberbia. La soberbia, de acuerdo a la Biblia, es la raíz de donde nace la mayor parte de la maldad humana, la soberbia. Y la soberbia, desgraciadamente, mucha gente cree que es andar así, ¿verdad? De una persona así. Es una persona déspota, eso no es soberbia, eso es baboso. Creen que la soberbia, ¿verdad?, es creerse aquí mucho. La soberbia, de acuerdo a la Biblia, es creer, apúntalo, que podemos vivir independientemente de Dios. Si tú te levantas en la mañana, no lees la Biblia, ya pasan 2 días en tu vida, 3 días en tu vida que no lees la Biblia ni tienes oración, ha entrado la soberbia a tu vida. Porque has creído que puedes levantarte y enfrentar la escuela, tus hijos, el problema con tu esposo, etcétera, etcétera, sin tener cuenta a Dios. No pasaste comunión con Dios, no consultaste a Dios, no recibiste consejo a Dios, no te energetizó Dios a través de la palabra y de la escritura, te lanzas al mundo en tu carne, en tu confianza en ti mismo. Eso es la soberbia. Querer vivir, ser padre, ser hijo, ser esposo, ser mecánico, ser arquitecto, ser doctor, sin tomar en cuenta a Dios, esa es la soberbia. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque separados de Cristo, Juan 15:5, nada podemos hacer, nada. Si ustedes permanecen en mí, Juan 15:15, y yo en ustedes, pídeme todo lo que quieras. Amados santos, quiero decirles, muchas veces yo en mi vida he tomado esta promesa como Padre, así le digo, Padre Santo, basado en Juan 15:5, así se lo digo, lo confieso, saco tu palabra, profetizo en tu palabra, en tu nombre. Tú me dices que pida lo que quiera. Si yo permanezco en ti y tú en mí, y basado en esa promesa, Padre, te pido esto, te pido aquello, te pido lo siguiente. Y es una confianza, una seguridad tremenda porque Dios no nos miente. Pero tenemos que examinar si estamos verdaderamente así con Cristo, pegados con Él, en una comunión íntima, orgánica, viva, ininterrumpida todos los días a través de su palabra. Pídeme lo que quieras, dice Cristo, porque ese es mi propósito para tu vida. Esta es la vida eterna, que me conozcas. Que me conozcas de una forma íntima, una forma privada, que tengas comunión conmigo todos los días, que puedas verdaderamente ya discernir, sentir mi presencia. Acuérdense que el conocimiento del cual habla Cristo es un conocimiento íntimo, intuitivo y perceptivo. Nunca se te olvide eso. Dice el profeta Isaías, versículo 13, sobre los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Versículo 17, otra vez, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. ¿Ustedes creen que son las estatuas? Son las estatuas que tienes en tu corazón. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu bicicleta, tu coche, tu dinero, tu casa, cualquier cosa que nos esté robando el tiempo que le debemos dedicar a Dios. Si en la mañana le damos importancia al mercado, el mercado se convierte en un ídolo.
Me tengo que ir al mercado, me tengo que hacer estas cosas, y no organizaste tu vida, ya se te fue el tiempo. Bueno, a las 2 me echo una persinada, y Jesucito mío, saco mi estampita, y Versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aperturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Vemos que el profeta Isaías describe lo mismo que Apocalipsis 6, del 12 al 19 que estamos estudiando. Se esconderán en las peñas, la gente no podrá soportar el resplandor, porque primero va a haber una oscuridad tremenda, y entonces la oscuridad del universo será iluminada, pero no por la luna, ni por el sol, ni por lámparas eléctricas, sino por la presencia de Dios. ¿Se imaginan ustedes? La pura presencia de Cristo en el aire iluminará el planeta del oeste del este al oeste, del occidente al oriente, y todo el planeta verá esa luz, que será una luz sobrenatural, y la gente por primera vez dirá: Dios mío, como decían en mi tierra, ¡ah, chirrión! ¡Ah, caray! Era verdad. Era verdad, era verdad, Dios existe y aquí está, y tu maldad y tu pecado y tu rebelión hará, Dios, es que no puedo soportar como Adán se escondió cuando pecó, querrás esconderte. No, Dios mío, prefiero morir, no quiero morir antes de que enfrente la realidad, porque será tan grande y tan impactante su presencia que los hombres buscarán la muerte. Cuando una parte de la humanidad está escondiéndose porque teme la presencia de Dios, otra parte, que es la iglesia, estamos buscando su venida. ¿Qué diferencia y qué contraste tan grande hace el Espíritu Santo en el corazón de los hombres? Dice el versículo 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Vemos 3 pecados: el pecado de la soberbia, el pecado de la idolatría y el pecado del dinero. Cuando venga Cristo, la mayor parte de los hombres serán hombres codiciosos, hombres ambiciosos, y lo vemos ya actualmente en la mayor parte de los países. La semana pasada tuvimos una experiencia muy desagradable. Quiero terminar con esta historia que nos ilustra lo que estamos viviendo. Y llegó una persona que yo conocí hace mucho tiempo, me reservo su nombre, y me dijo: Armando, fíjate que el Señor me dijo que tú necesitabas $1,000,000 para comprar este lugar. Le dije: sí, así es efectivamente. Pues fíjate que me sacó una carta que aquí me traen, que me mandó un judío, que esta carta dice que heredó $325 millones, y que si ahorita le doy $3 millones yo, Él nos devuelve 2 veces más y te doy el $1,000,000 que tú necesitas, pero tú necesitas darme ahorita $150,000. Y le dije: oye, en primer lugar, ¿sabes qué? Me suena muy disparatado todo esto, y esta historia ya se dio en Guadalajara. En Guadalajara llegaron con los pastores y les dijeron que un hombre, una mina de oro en San Francisco, que necesitaba invertir, que si le mandaban les iba a triplicar. Todos los líderes y todos los cristianos ambiciosos y codiciosos caerán en estas trampas. Le dije: mira, no tengo para darte, porque además lo que tenemos es para que compremos este edificio. Y me dijo: pues pídele a la iglesia para que me lo den. Le dije: mira, si le pido a mi iglesia, no es para ti, sino para lo que ellos, el techo y el restaurante donde les damos de comer, que es aquí este edificio. Aquí es donde comen las ovejas. Entonces, cuando oí estas cosas de esta persona que me estaba planteando este asunto, mi corazón se hizo así como pásase, me apesadumbré, y me sentí triste, me sentí, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo cristiano? ¿Cómo pueden haber tantos cristianos que no puedan discernir estos, ahora sí que, chorizos y marihuanadas? Dame esto y te doy aquello. ¿Cómo no? Te pegas de rayita y crees en Santa Claus. Y así están cayendo como moscas los cristianos, y así están despelucando al mundo.
El otro día me habló un cristiano en Cuernavaca y me dice, Armando, me llegó un correo electrónico, bueno, aquí también nos llegó uno, ahorita les cuento rápido, me dice el cristiano en Cuernavaca, me dio un correo, me dijo que me fuera inmediatamente a Ámsterdam, Holanda, porque una persona me había escogido a mí para tener una herencia, y no sé por qué, pero me escogieron a mí y que me fuera allá. Entonces le dije, mira, no te vayas. Me dice, ¿pero qué tengo que perder? Y te voy a decir, le dije, ¿sabes lo que va a pasar? Que si tú te vas a Ámsterdam, Holanda, no le avisas a nadie, llegas al aeropuerto, te van a secuestrar y te van a matar. Son los traficantes de órganos, que invitan a gente de todo el mundo, los matan y venden sus órganos, sus riñones, sus corazones en el mercado negro en miles de millones de dólares. Y aquí nos hablaron, aquí a la iglesia, a Martín Maldonado le dijeron, oye hermano, en la iglesia queremos decirles que ustedes se hicieron acreedores de tal y tal cosa, pero nos tienen que dar ahorita en la aduana, les mandaron una mercancía de Estados Unidos, pero tienen que mandar y depositar a esta cuenta, tenían como 50,000 pesos, y que pasáramos a la aduana del aeropuerto a recoger lo que nos habían mandado una iglesia de Estados Unidos. Le dije a Martín, habla al aeropuerto, habla a la aduana, y una hermana aquí en la iglesia que trabaja en eso, y nos reportaron, no hay nada para ustedes. ¿Qué tal si hubiéramos depositado ese dinero, verdad? Así está, cada vez crece la maldad para hacer dinero de la gente. Cuídate, cuídense. No caigan tan fácilmente en las trampas. El diablo está, pero ¿quiénes son los que caen? Los que codician y quieren, o se dicen, ¿y qué tal si es cierto? Y ahí caes en la trampa. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores y se hundieron en destrucción y en perdición que llevan a los hombres lejos del Señor. Cristo en la parábola del sembrador, Marcos 4, lo dijo también, pero los afanes del mundo y el deseo de las cosas de la vida harán que muchos ahoguen la palabra en su corazón. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Examina tu corazón y dice el Señor que nada nos faltará, que en lugares delicados pastos nos hará descansar, que si tú buscas su reino, Él te dará todo lo que tú necesitas por añadidura. No necesitas pedir prestado, no necesitas andar cayendo en trampas ni en tranzas, porque cuando comenzamos a caer en estas cosas es cuando es un síntoma de que su juicio está sobre nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra lo dice. Sabe Dios librar de las pruebas y de las tentaciones a los piadosos. A los piadosos. ¿Quién es una persona piadosa? Una persona que vive cerca de Dios. Esa es una persona, de acuerdo a la Biblia, piadosa. Es el misterio de la piedad. Es un misterio porque es maravilloso saber que al tener comunión con Dios, hay algo invisible y sobrenatural que nos cuide y nos protege del mal. Padre Santo que estás en el cielo, líbranos del mal. Y tú nos contestas, vive cerca de mí, y esa oración tendrá efecto en tu vida, en tu familia y en tu trabajo. Pero siempre que nos apartamos de Dios, no nos puede ir bien en la vida. La Biblia dice, duro es el camino de los transgresores. Me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no te contestaré. Porque amaste más la vanidad, creíste que lejos de mí podías hacer dinero, perdiste tu confianza en mí, comenzaste a hacer tranzas para sobrevivir, negocios ilícitos, pedir créditos, pedir prestado, y todo porque no tuviste la paciencia, dice el Señor en esta noche, de esperar que yo te lo diera en mi tiempo. Oh Dios, cuánto necesitamos ser pacientes hasta tu venida, soportar y tolerarnos unos a otros, soportar y tolerar las circunstancias que nos aprietan y que nos empujan y nos mueven
a salirnos de tus caminos, a buscar ayuda en Egipto, en el mundo y no en ti, a buscar consejo del faraón y no de tu Espíritu Santo. Oh Dios, protégenos en estos tiempos que vivimos y recuérdanos que nada ni nada nos puede faltar en la vida al que vive cerca del Señor. Viejo fui, dijo David, y no he visto jamás un justo desamparado. Nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que sean limosneros. Bendito seas, Padre, porque nosotros y nuestra semilla será bendita. Lo confesamos y lo creemos. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Y aunque atravesemos valles de sombras y de muerte, no tendremos miedo de la vida, ni de las presiones de la vida, porque tú estarás con nosotros. Bendícenos esta noche, Señor, con la paz que solamente puede venir de tu palabra y de tu Espíritu y de Jesucristo tu Hijo. Y recuérdanos que vienes pronto, por un pueblo santo y sin mancha. En el nombre de Jesús. Amén.